Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Hardsoft Tips. En esta ocasión no me encuentro en mis oficinas habituales, sino que estoy en casa de mi amigo José, puesto que va a realizar unos cambios en su ordenador. Concretamente va a cambiar la placa base y el procesador. Así es que he pensado, qué mejor oportunidad que grabar un vídeo de una guía para montar tu ordenador en 2022. Esta guía está orientada para que cualquier persona haya montado o no algún PC en su vida pueda hacerlo de una manera muy sencilla. Realmente no es tan complicado, pero entiendo que pueda dar un cierto respeto puesto que has hecho una inversión y te da un poco de cosa que se pueda romper algún componente. Pero ya veréis que es muy fácil y muy sencillo. Os voy a ir explicando paso a paso cada componente y cómo se monta. Dicho esto, comenzamos. Lo primero de todo, vamos a echar un vistazo a las herramientas básicas que vamos a necesitar. En primer lugar, un conjunto de destornilladores, un par de bridas y velcros para la organización de los cables, pasta térmica para aplicar entre el procesador y el disipador, y por último una pulsera antiestática. Esto último no es obligatorio, pero lo recomiendo encarecidamente, ya que vamos a conectar nuestro cuerpo a tierra y evitar descargas eléctricas a los componentes. Una vez vistas las herramientas que vamos a utilizar, vamos a proceder a construir nuestro ordenador. Lo primero de todo, vamos a conectar la pulsera a nuestra caja para tener una toma de tierra y a continuación vamos a echar un vistazo rápido a los componentes que tenemos. Tenemos un Ryzen 9 5900X, 32 GB de RAM en dos módulos de 16, tenemos un SSD M.2 de 1 TB, un disipador de Arctic y por último una placa base B550 de MSI. Lo primero de todo, vamos a echar a un lado todos los componentes y vamos a proceder a abrir la placa base. Como veis, viene en una bolsa antiestática, vamos a proceder a sacarla. Posteriormente vamos a levantar esta cajita que tenemos aquí y vemos algunos complementos. En primer lugar, vemos que nos incluye dos cables SATA para conectar unidades de almacenamiento y, muy importante, el manual de instrucciones. También tenemos por aquí una cosita importante, ya que vamos a instalar un SSD M.2, tenemos aquí la tornillería necesaria. Lo primero de todo, vamos a sacar la placa base de su bolsa anticonductiva y vamos a ponerla encima de la caja. Vamos a ver algunas de las partes fundamentales de una placa base. En primer lugar, tenemos por aquí el zócalo o socket, que es donde va a ir instalado nuestro procesador. Tenemos por aquí las ranuras para la memoria RAM. Por aquí, debajo de este disipador, tenemos la ranura para instalar el M.2. Y por aquí tenemos el puerto PCI Express X16 para conectar nuestra tarjeta gráfica. Además, por aquí abajo tenemos un par de conexiones que irán a la caja, aparte también de las conexiones de alimentación, tanto de la placa base, del procesador, puertos SATA para conectar las unidades de almacenamiento, también tenemos para conectar los ventiladores, etc. Lo primero de todo, vamos a instalar el procesador en el socket. Para ello, lo tenemos aquí. Lo que tenemos que hacer es sacarlo de la carcasa de plástico y tener mucho cuidado, especialmente en los procesadores AMD, puesto que los pines están en el propio procesador en lugar de la placa base como ocurre en Intel. Es muy importante echarle un vistazo a nuestro procesador, puesto que tenemos en una esquina un triangulito amarillo, que tiene que coincidir con otro triángulo de nuestra placa base, para orientar el procesador de la manera correcta. Como veis, en este caso no tenemos específicamente un triángulo amarillo, pero tenemos una marca aquí en esta esquina. Esa marca tiene que ir alineada con la esquina que hemos visto anteriormente en el procesador. En el caso de las placas bases con socket AM4, el proceso es el siguiente. Tenemos que levantar esta tapita de aquí y el socket se abrirá un poco hacia arriba. Ahora, tomamos nuestro procesador con mucho cuidado, alineamos la esquina con la esquina y simplemente lo dejamos caer, no tenemos que forzar. Lo dejamos caer, aseguramos un poquito y volvemos a bajar esta pletina. Y ya está nuestro procesador instalado. Para el caso de Intel, el proceso es el siguiente. Os lo voy a enseñar con una placa base antigua que tengo. Hoy en día el proceso habrá cambiado un poquito, en temas sobre todo de la orientación, pero la mecánica es la misma. Levantamos la pletina, elevamos la tapa, alineamos la esquina, que en este caso no viene una esquina con un triángulo amarillo, pero sí que viene con la forma, alineamos con nuestro procesador, lo dejamos caer, bajamos la tapa y volvemos a bajar la pletina. Y ya está nuestro procesador instalado. A continuación vamos a proceder a instalar el M.2, que va en esta bahía de aquí. Tiene dos tornillos, así es que vamos a quitarlos. A continuación vamos a tomar nuestra unidad M.2 y la vamos a introducir en el puerto M.2 de la placa base con un cierto grado de inclinación.
A continuación tomamos el tornillo que se nos ha facilitado y lo introducimos. Listo, ya tenemos nuestro M.2 instalado. Ahora queda incluirle el disipador térmico. Tomamos nuestro disipador y le quitamos el protector. Y a continuación lo instalamos. A continuación vamos a instalar la memoria RAM en la placa base. La pregunta es, si tengo dos módulos, ¿en dónde debo instalar cada uno de ellos? La pregunta se resuelve consultando al manual. En este caso MSI nos dice que los módulos van primero en el A2, que es este segundo, y en el DIMM B2, que es el último. El método de instalación puede variar en función de la placa base, puesto que en este caso solamente tenemos que desplegar una pletina, pero en el caso de otras placas bases tendremos que desplegar también esta otra. Muy importante la orientación de la memoria RAM, puesto que hay una pata más corta y una más larga. Orientamos correctamente, la introducimos y apretamos hasta que suene un clic. Y a continuación instalamos el otro módulo. Listo. A continuación vamos a instalar el disipador. Depende del modelo, así que consultad en vuestro manual cómo se instala en cada caso. En este caso, primero vamos a instalar los dos ventiladores. Estas pletinas ya venían instaladas, así es que lo único que tenemos que hacer es incluir los ventiladores en ellas. Para instalar el disipador en la placa base depende del modelo. En este caso necesitamos quitar estas dos piezas de aquí. Esto está hecho sobre todo para refrigeraciones líquidas, para instalar la bomba. Así es que en nuestro caso necesitamos quitarlas. Una vez tenemos al descubierto los 4 agujeros del socket, vamos a instalarle estas piezas que venían con el disipador. Antes de instalar el disipador encima de nuestro procesador, necesitamos agregar pasta térmica. Esta sirve para rellenar los huecos microscópicos entre el procesador y el disipador. Hay muchas formas de aplicación, hay gente que pone un puntito en medio, gente que hace una cruz, gente que esparce por el procesador la pasta térmica. Podéis elegir realmente la opción que más os convenga, no hay mucha diferencia. En mi caso voy a poner un puntito y lo voy a distribuir un poquito. Una cosa muy importante a tener en cuenta es la cantidad. Lo que no queremos es que la pasta térmica se desborde por fuera del procesador. Tened en cuenta que cuando pongamos el disipador encima del procesador, este va a ejercer presión, con lo cual la pasta térmica se va a distribuir. Simplemente necesitamos tener una pequeña cantidad. Ahora vamos a proceder a instalar el disipador encima de nuestro procesador. Para ello tenemos que alinear estos 4 agujeros de aquí con los tornillos que habíamos incluido anteriormente. El problema es que al haber instalado los ventiladores primero, ahora no podemos apretar los tornillos. Este es un error que puede darse en muchas personas, con lo cual aseguraros primero de que tenéis espacio suficiente. Si no es así, primero apretad el disipador a la placa base y posteriormente instalar los ventiladores. Una vez instalado el disipador, ahora sí procedemos a instalar los ventiladores. A continuación lo que tenemos que hacer es conectar los ventiladores del disipador al conector de la placa base que se llama CPU/fan. Bueno, vamos ahora con la caja. En primer lugar vamos a remover todos los paneles para poder trabajar de una manera mucho más cómoda. Vamos a repasar rápidamente qué tenemos en la caja. En primer lugar tenemos un controlador de ventiladores. Aquí es donde van a ir conectados los ventiladores de la caja. Por otra parte tenemos un montón de cables que van a la placa base. Tenemos por aquí por ejemplo el del USB 3.0 frontal, el USB 2.0, el cable de audio y luego un montón de cables pequeñitos para controlar los botones de reinicio, apagado y iluminación. Para instalar la placa base dentro de la caja necesitamos tener estos elevadores de aquí. Algunas cajas ya lo traen incluidas. Si no es así, buscad en las herramientas de vuestra caja porque seguramente encontréis esa tornillería. Lo que tenemos que hacer ahora es alinear los agujeros de la placa base con los agujeros de la caja, pero no sin antes una cosa muy importante, y es que dependiendo de vuestra placa base puede incluir una pequeña chapita metálica. Esta va en la parte trasera de la caja. Es muy importante que la pongáis antes de instalar la misma. En nuestro caso no es necesario porque ya viene todo integrado dentro de la placa base. A continuación cogemos con cuidado la placa base y la insertamos dentro de la caja. Lo que tenemos que hacer es alinear el backplate de la placa base con la parte trasera de la caja. Ahora lo que tenemos que hacer es armarnos de nuestro querido destornillador y poner los tornillos dentro de los agujeros para conectar la placa base con la torre.
A continuación vamos a proceder a instalar los ventiladores de la caja. Vamos a hacer una configuración de uno trasero sacando aire, uno arriba sacando también aire y uno frontal entrando aire. Los otros dos huecos que quedan en el frontal están reservados para la tarjeta gráfica, puesto que incluye una refrigeración líquida. Para instalar los ventiladores simplemente tenemos que introducir los 4 tornillos que nos vienen con la caja. Para mantener un setup más limpio podemos introducir los cables del ventilador por el hueco que tenemos arriba en la caja. Una vez pasados los cables ya podemos proceder a atornillar el ventilador. Posteriormente vamos a hacer lo mismo con el resto de ventiladores. A continuación vamos a instalar dos unidades de almacenamiento adicionales. En primer lugar vamos a instalar este SSD de 240 GB. En el caso de esta caja necesitamos quitar este tornillo de aquí y posteriormente atornillar a la base. Como podéis observar, el SSD tiene una serie de agujeros. Estos agujeros tienen que coincidir con la plaquita metálica que tenemos aquí, por lo que procedemos a deslizar el SSD a través de la bahía y a atornillar bien por los laterales o bien por la zona de atrás, como prefiráis. A continuación procedemos a deslizar la bahía dentro de la caja. Y volvemos a atornillar. La segunda unidad extra que vamos a instalar es este disco duro mecánico de 1 TB. Para ello en esta caja en concreto tenemos que soltar los tornillos de la parte inferior y deslizar la bahía hacia arriba. Lo que debemos hacer a continuación es deslizar el disco duro dentro de la bahía y atornillar en los laterales. Y a continuación procedemos a introducirlo dentro de la torre. Y terminamos de apretar con los tornillos. A continuación vamos a instalar la fuente de alimentación. En este caso tenemos una fuente modular. Esto significa que los cables están separados de la propia fuente, permitiendo una mejor gestión de los mismos e incluyendo en la propia fuente solamente los cables que necesites. Para el caso que nos ocupa vamos a utilizar un cable de 8 pines para el procesador, un cable de 24 pines para alimentar la placa base, dos cables de 8 pines completos para alimentar la tarjeta gráfica. Tenéis que echarle un ojo qué conexiones tiene vuestra tarjeta gráfica en términos de alimentación, para escoger las adecuadas. Y por último, un par de cables para alimentación SATA y Molex. A continuación vamos a instalar cada uno de estos cables en la fuente de alimentación. Debemos tener en cuenta la orientación de los cables, ya que tenemos una pletina en cada uno de los cables, que tiene que coincidir con el propio cable. Empezamos con el de 24 pines. Seguimos con el de alimentación de la CPU. A continuación los cables de alimentación para la tarjeta gráfica, que concretamente van en PCIe. Y por último los cables de alimentación SATA, que van en IDE/SATA. Y listo, esos serían todos los cables que necesitamos. Ahora vamos a incluir la fuente de alimentación dentro de la caja. Para instalar la fuente de alimentación dentro de la torre necesitamos introducirla por este hueco de aquí. Es muy importante que lo hagamos con el ventilador mirando hacia abajo. A continuación tenemos que atornillarla en la parte trasera. Yo ya he incluido 2 tornillos, quedan otros 2. Como veis hay un lío tremendo de cables, pero no os preocupéis porque vamos a solucionar esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser conectar los cables de la fuente de alimentación a cada uno de los componentes. Vamos a comenzar con el de 24 pines para la placa base. Este cable lo vamos a pasar por este agujero de aquí para llegar a la placa base. Posteriormente vamos a pasar los cables de alimentación para la tarjeta gráfica también por este agujero de aquí. La tarjeta gráfica la instalaremos en un momento, pero de momento vamos a pasar los cables. A continuación vamos a pasar el cable de alimentación de la CPU por la parte superior de la caja, ya que tenemos un hueco y va a quedar muchísimo más limpio. Los cables de alimentación SATA irán al SSD, al HDD y a la controladora de los ventiladores. En nuestro caso necesitaremos instalar también esta controladora, ya que pertenece al ventilador que se encuentra situado en la parte frontal de la caja. Este se alimenta con un cable Molex. Para los ventiladores tenemos 2 conexiones, el primero para controlar el propio ventilador y el segundo para controlar la iluminación. Ambos irán a la controladora de los ventiladores. Por último, vamos a pasar los cables pertenecientes a la caja por la parte inferior de la misma.
También son muy importantes los cables SATA. Estos irán conectados desde el SSD y el HDD hacia la placa base. Vamos a conectarlos y los pasamos por la zona inferior de la caja. Por último, pero no menos importante, la tarjeta gráfica. En este caso tenemos una 3080 refrigerada con un bloque de refrigeración líquida. Lo que vamos a hacer va a ser instalar el bloque en la parte frontal junto con sus dos ventiladores. Para instalar una tarjeta gráfica es muy sencillo. Primero debemos irnos a la parte trasera de la caja. Como podéis observar, en la parte trasera de la caja tenemos una serie de bahías. Nosotros tenemos estas dos quitadas porque ya tenemos la tarjeta previamente instalada. Sin embargo, lo que debéis hacer es una prueba introduciendo la tarjeta gráfica para ver qué chapas tenéis que quitar. Posteriormente, quitáis el seguro de este tornillo y quitamos la chapa metálica. En la caja se incluirá este tipo de tornillería. Sirve para realizar la sujeción de la tarjeta gráfica. Ahora vamos a proceder a instalar la tarjeta gráfica. Para ello es necesario que primero liberemos el seguro del puerto PCI. Como vemos, aquí tiene un seguro. Lo que hacemos es presionarlo y se liberará y ya podemos instalar la tarjeta gráfica. La introducimos con mucho cuidado dentro de la caja y presionamos hasta oír un clic. También tenemos que tener cuidado con alinear la bahía con esta parte metálica. Ya tenemos la tarjeta instalada. Ahora hay que asegurarla con el tornillo que os he enseñado anteriormente. Ahora volvemos a instalar la bahía de seguridad. Y listo, si tuvierais una tarjeta gráfica por aire, no necesitaríais hacer nada más que conectar los cables de alimentación. Sin embargo, nosotros tenemos que incluir el radiador en la parte frontal, así es que vamos a ello. Ahora lo que tenemos que hacer es montar los ventiladores en la parte frontal. Por último, vamos a hacer un resumen del cableado de alimentación y la placa base. Lo único que quedaría sería instalar Windows 10. Tengo un vídeo en el canal en el que te enseño cómo hacerlo, te lo dejo por aquí arriba. Y sin más me despido y os dejo con el resultado final.